y bienvenidos una vez más a Revolution Podcast. Estoy muy contenta de comenzar con este episodio porque es muy especial el tema de que vamos a hablar hoy, así que te invito a que te prepares y lo escuches con mucha atención. ¿Quién no tiene sueños, metas y se proyecta hacia el futuro? Entonces el tema del episodio de hoy justamente habla de esas cosas, de cuando tenemos sueños, metas, y es algo que he venido analizando y quiero comenzarlo con una pregunta. ¿Cuántas veces tenemos sueños, proyectos, queremos alcanzar cosas, pero no sabemos si a dónde vamos es realmente el propósito o el plan que Dios tiene para nuestra vida? Entonces, ¿es realmente lo que estoy haciendo, lo que estoy invirtiendo, el propósito para mi vida? ¿Estoy encaminándome para ese lado o para qué lado estoy yendo? Y en la palabra de Dios en la Biblia dice que Él tiene propósitos para nuestra vida. Para los hijos y las hijas de Dios tenemos un propósito, que fuimos pensados desde antes de que naciéramos, desde antes de que viniéramos al mundo. Dios ya nos tenía pensados, tenía un plan para nosotros. Muchas veces atravesamos por diferentes circunstancias que son quizás muy difíciles, en momentos duros en la vida. Nos olvidamos tal vez de que Dios tiene un plan para tu vida. Y este es el tema del que quiero desarrollar hoy, porque hombres y mujeres pasamos, jóvenes, adolescentes, no importa la edad, pasamos por situaciones difíciles. Hay algo en nuestro corazón de que sabemos que queremos alcanzar, que sabemos que Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Y las situaciones difíciles, las circunstancias apagan eso en el corazón o traen desaliento, desánimo. ¿Estás seguro de que estás siguiendo el propósito de Dios en tu vida? ¿Estás seguro que estás yendo en esa dirección? En el Salmo 139:13 el salmista escribe: Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Tú me formaste, escribió el salmista, en el vientre de mi madre. Quien nos forma, quien nos pensó, quien nos diseñó, quien tiene un propósito también para nosotros es Dios. Él no hace las cosas porque sí. Él tiene un plan y Dios tiene un plan con tu vida y con la mía. En Isaías 49:1 dice: Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y Dios tenía un plan con Isaías y asimismo con David y con vos y conmigo también. Y es importante recordar que si sos un hijo, una hija de Dios, si le entregaste tu vida y tu corazón al Señor, Dios tiene un plan con tu vida. Desde el vientre de tu madre, desde antes de nacer, Él ya te había visto, Él ya te había escogido, Él ya había pensado lo que iba a hacer contigo, así que Él tiene un propósito. Ahora la pregunta es: ¿estamos encaminados hacia el propósito de Dios o estamos distrayéndonos en el camino? Porque Dios tiene un plan. Lo que sabemos es que Dios tiene un plan y un propósito, que Él te escogió, Él me escogió. Desde antes de nacer, Él tenía nuestro nombre en su memoria, Él ya nos conocía. Para poder saber hacia dónde vamos, tenemos que escuchar las directivas, ¿verdad? Hacia dónde tenemos que ir. ¿Cuáles son las coordenadas para poder ir a ese punto y hacer lo que tenemos que hacer? Entonces, ¿estamos escuchando esas coordenadas? ¿Estamos conectados con quien tiene el propósito del plan? ¿O estamos haciendo tal vez nuestros propios deseos, lo que nosotros deseamos? Muchas veces tenemos sueños, deseos, anhelos y son válidos, son cosas que realmente son lindas, son buenas, pero más allá de todo, si Dios tiene un propósito y un plan con tu vida, eso es lo que más traerá la mayor felicidad a tu vida y a la mía, es cumplir con ese propósito que Dios puso en nuestro corazón. Por supuesto, tener metas, tener sueños, tener planes y poner nuestros planes y nuestros proyectos en las manos de Dios, eso va a tener éxito. Pero es importante que si tenemos a Dios, nuestro Padre que nos ama, que conoce todas las cosas, que conoce el antes y el después de todo, ¿cómo no vamos a presentar estos planes, estos proyectos y hablarlos con Él? Quizás haciendo nuestros propios proyectos y desatendiendo lo que Él realmente planeó. Y eso nos va a hacer perder mucho tiempo, nos va a hacer perder energía, distraernos del propósito de Dios, porque es exclusivo. Dios te diseñó y te planeó con un plan, con un propósito. Y entonces es importante que alineemos nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros anhelos al propósito de Dios. Escuchemos un poco lo que decía sobre este tema Saray Rivera. ¿Cómo haces en tu diario vivir para dar el resultado de este proceso de canciones
fantásticas. ¿Cómo llega esa inspiración? Bueno, no es algo así fanático, radical, que me hinco y veo a Jesús o lo oigo, hija mía, escribe este canto. No es nada radical, es muy, muy simple, muy sincero, muy genuino. Yo es algo que tengo que ejercitar mi relación con Dios, y lo más que trabajo en eso, que es sea leyendo la palabra, sea el ayuno, sea la oración, poco a poco yo noto la diferencia. Llegando a estos tipos de eventos, tremendos eventos que yo sé que has ayunado, has orado, estás preparada, se nota la diferencia, el sacrificio, la consagración. Y yo pienso que cuando me separo de lo que, pues de lo secular, Okay. Es un mundo de diferencia. A veces cuando me despego del mundo, a veces, cierro mis oídos y no oyes el mundo, y me siento en el piano, sea un pensamiento, sea estoy pensando en paz, Dios me da el título, y yo de ahí agarro la melodía y me pierdo en lo que es. Dios me lleva allá, Fantástico. a ese lugar. Fantástico. Qué importante es, cuando estamos encaminados hacia un sueño, hacia un propósito, escuchar la voz de Dios. Qué importante es recibir esas coordenadas, esa directiva, esa dirección hacia donde tenemos que ir. ¿Estamos escuchando la voz de Dios para que nos guíe hacia ese camino, hacia ese propósito? Estaba leyendo la historia de José. José era un jovencito de 17 años que tenía 11 hermanos, pero Dios puso en José sueños, puso un propósito especial, le dio un destino especial a José. Era el preferido de la familia, entonces al ser el preferido, al haber esa diferencia, sus hermanos tenían mucha envidia, entonces eso despertó malestar y envidia en sus hermanos. Pero a pesar de todo eso, Dios le dio sueños a José, sueños que también José los compartió con sus hermanos. Y al contar esos sueños a sus hermanos tuvieron más envidia y querían matarlo. Pero gracias a Dios, porque los planes y los Dios siempre se cumplen, siempre los propósitos de Dios se cumplen, el hermano trató de esconderlo, ¿no? de evitar. El hermano mayor trató de evitar que lo mataran. Entonces, convinieron entre todos los hermanos en venderlo a José. Desde ahí ya tenemos un punto en el que vemos que los planes de Dios se cumplen, porque evitó la muerte de José y fue llevado a Egipto, donde se iban a cumplir los sueños que Dios le había dado a José, pero José no sabía cómo ni la forma en que estos se iban a cumplir. Y es una situación terriblemente negativa, estar lejos de su familia, su padre que sufrió por él pensando que lo habían matado. José fue justamente enviado a Egipto, como esclavo fue vendido y estuvo en la casa del principal del rey, y Dios lo bendecía, y en todo lugar donde José iba era prosperado. ¿Qué similitud tenemos con la vida de José con nuestra propia vida? Porque nosotros también pasamos por situaciones difíciles y que no entendemos. ¿Cómo lo van a vender como esclavo? ¿Cómo con esos sueños que Dios le había dado, de que se inclinarían ante él, sueños de ser alguien que iba a ser importante, era vendido como un esclavo? No tiene lógica. Realmente no tiene sentido. Pensaríamos, muchas veces las cosas que vivimos realmente pareciera que no tienen sentido. Muchas cosas que vivimos decimos, esto no tiene sentido. ¿Por qué estoy pasando por esto si a lo que yo soñé y a lo que Dios me mostró es aquello? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? No tiene sentido. Y no tenía sentido para José tampoco. Pero José se mantuvo fiel y se mantuvo siendo una persona fiel a Dios en rectitud. Siempre José se mantuvo siendo un hombre recto. Entonces, a pesar de ser esclavo, a pesar de estar en una situación que nada que ver con lo que había soñado, con los sueños que Dios le había dado, y además yendo a la cárcel, porque también José, siendo prosperado, trabajando como esclavo, fue enviado a la cárcel. Fue enviado a la cárcel porque la esposa de Potifar, que era el jefe, mintió y hizo que lo mandaran a la cárcel, injustamente.
otra cosa más ilógica todavía. Además de ser un esclavo, ahora era un preso. Y él decía, ¿en qué momento alguien se va a acordar de mí? Qué ilógico es. Si Dios me dio un sueño tan grande, si Dios puso en mi corazón un propósito y un plan tan grande, ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué estoy pasando por la cárcel? Ser esclavo, no saber lo que José no sabía, en qué momento alguien lo iba a sacar de esa situación, en qué momento iba a ser libre de la esclavitud, en qué momento iba a ser libre de la cárcel, porque podían olvidarse de él y pasar toda su vida ahí. O sea, era una situación realmente complicada, pero Dios le dio dones a José, que ahí en esa situación, en ese momento en el que estaba viviendo, él empezó a utilizar esos dones. Dios le dio revelación de sueños y le dio sabiduría, porque todo lo que José hacía era prosperado. Y en la cárcel, José pasó a ser no un preso más. José en la cárcel era el mejor preso. Tan bueno era que el guarda de la cárcel, que el guardián de la cárcel no siquiera tenía que trabajar. Era José el que hacía todo el trabajo. Tenemos que pensar y aprender de lo que está en la Biblia, porque todo lo que está en la Biblia es para nosotros hoy. Es para que lo incorporemos y aprendamos de eso. Entonces, si José en una situación tan negativa, tan ilógica, tan rara, una situación que vos podés decir, esta situación no es lo que yo soñé, él era el mejor. En esa situación y en ese momento tan negativo, él era el mejor. Y Dios lo prosperaba y Dios lo bendecía. Así que te digo, si estás pasando por una situación como José, ilógica, rara, que no se están cumpliendo quizás los sueños o lo que Dios puso en tu corazón, te animo a que creas y te animo también a que te mantengas firme siendo un hijo, una hija de Dios, aún ahí donde te encuentres, en cualquier situación negativa que estés atravesando, porque así como Dios puso sueños y propósitos en la vida de José y Dios los puso en vos y Dios los puso en mí. Él es fiel en cumplir y el momento va a llegar en que vas a salir de esa cárcel y vas a ver cumplirse los propósitos del Señor. Así que no te desalientes, porque luego, como continúa la historia de José, luego el rey tuvo un sueño. ¿Y quién era el mejor interpretador de sueños? Ni los magos ni los sabios que tenía el rey, sino José. José, él era el interpretador de los sueños. Él era el que tenía la sabiduría. Entonces, alguien se acordó de José. Alguien se acordó de que había un preso que era sabio y que tenía interpretación de sueños. Y fue llamado entonces por el rey. Y ahí es cuando se empieza a cumplir el propósito, el plan con José. Porque ahí pasa de la cárcel a ser el segundo del rey. Así que Dios tiene planes y propósitos que se van a cumplir. Quizás es el tiempo como el que pasó José, un tiempo de preparación, un tiempo de sufrimiento, un tiempo de situaciones ilógicas que uno no entiende por qué están pasando, por qué la situación parece tan negativa. Pero al final, el plan y el propósito por el cual Dios lo llevó por todo ese camino, por todo ese transitar, era con un propósito y con un plan. Así que te invito a que leas toda la historia completa de José, que es genial, en Génesis, para que veas que los planes y los propósitos de Dios se cumplen en nuestra vida, se cumplen, tienen fecha de cumplimiento, tienen un plan y un propósito, y quizás todas esas situaciones que uno atraviesa es para preparar, es el camino que hay que recorrer para llegar a esa meta. Mientras tanto, tenemos que ser gente que está escuchando la voz de Dios, que está alineada y que se mantiene conectada con el Señor. Y a eso es lo que te quiero invitar, a escuchar la voz de Dios. ¿Estamos yendo en el camino hacia el propósito? ¿Nos estamos distrayendo en el camino? Estamos escuchando la voz de Dios que nos dice es por aquí. Aunque pases por momentos difíciles, aunque pasemos por momentos raros y lógicos que no entendemos por qué están pasando, escuchamos la voz de Dios que nos dice sigue adelante, es por acá, es por acá. Es tan importante y te animo para que escuches también. Tomes ese tiempo de pasar con Dios y escuchar su voz y escuchar lo que Él quiere decirte. ¿Por qué estás atravesando esta situación en tu vida? Que no es para siempre, sino que tiene un final,
y un propósito que Él ya pensó, que Él ya pensó de antemano, que Él ya planificó, que Él ya pensó desde antes que tú nacieras. Él ya lo tenía pensado, Él ya lo tenía diagramado. Ese es el plan y el propósito de Dios. Por eso es tan importante alinearnos. Y así como José, si estás pasando un momento difícil, una circunstancia rara y lógica como pasó José, que no se entendía por qué era un esclavo cuando él debería ser, como en sus sueños, ser alguien importante o estar cumpliendo un papel importante en la historia, ¿verdad? Y él estaba siendo un esclavo. Muchas veces pasamos por esa situación y por eso te animo a que levantes tu fe y hables con Dios y le digas, muéstrame el camino por el que debo andar, muéstrame por dónde debo seguir, muéstrame el camino y el propósito que tienes para mi vida y cuál es el plan final para que yo alcance esos sueños y esas metas que tú tienes para mi vida. Escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Y hay justamente un texto que dice en Salmo 5, de mañana, Señor, oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperar a escuchar la voz de Dios, esperar y escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? ¿Qué es lo que Él quiere darnos? ¿Cuáles son las coordenadas, las indicaciones que Él quiere darnos? Salmo 5:1 dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y esperaré escuchar tu voz, esperaré recibir las indicaciones, esperaré para estar contigo, esperaré para estar en tu presencia, para conocerte más, para estar en comunión y conocer tus planes y tus propósitos para con mi vida. Dios tiene planes, propósitos, sueños. Fuimos pensados desde antes de nacer. Él ya tenía un plan y un propósito con nuestras vidas. Así que te animo a que busques a Dios en oración y escuches su voz. Busques escuchar su voz porque tiene un plan y un propósito contigo. Y ese plan se va a cumplir. Así que nos vemos en el próximo episodio de Revolution Podcast. Quiero motivarte y invitarte a que te suscribas en cualquiera de nuestras plataformas, ya que estamos en TikTok, estamos en Instagram y en YouTube. Nos puedes encontrar también en Facebook, así que te invito a que nos busques en estas plataformas y nos sigas para que no te pierdas ninguno de los episodios. Y si querés dejarnos algún comentario o alguna sugerencia, también nos podés escribir a nuestro mail que te dejo acá. Se vienen muchos proyectos porque esto recién comienza, así que te invito a que no te despegues y continúes con nosotros.